Hoy quiero compartir acerca de un mensaje que también está en mi corazón muy fuerte y siempre es Jesús, ¿no? Pero como Él se autodenominó como el yo soy. Yo soy, no temáis. Es lo que es como se llama el mensaje de esta mañana. Y quiero que por favor me acompañen a la palabra, a la escritura, en el libro de Juan, el capítulo 6, y vamos a leer en realidad desde el verso 16 hasta el 21, y vamos a comer esta rica palabra, ¿amén? ¿Cuántos están de acuerdo? ¿Cuántos saben que la palabra se come? Tu espíritu está con hambre, ¿ya? Amén. Mi espíritu está con hambre. Es como cuando estás con hambre y te han dicho, oye, hay un arroz con pollo, hay un ceviche, rico, ¿no? Ya, mi espíritu tiene hambre, hambre de la palabra. Así que yo he venido a recibir hoy día y voy a disfrutar de la comida. Amén. La comida que Dios tiene preparada para mí. Entonces vamos a comer y vamos, porque el Señor Jesús lo dijo, ¿no? Él dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Al anochecer, verso 16, ahí sí, ya lo tienen en pantalla, descendieron sus discípulos al mar y entrando, dice, en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Interesante, ¿verdad? Y Jesús no había venido a ellos, dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. ¿Se imaginan, verdad? Cuando habían remado como 25 a 30 estadios, vieron, dice, a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. ¿Y qué dice? Tuvieron miedo. Mas Él les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy, no temáis. Ellos, entonces, dice que con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. Amén. Hermanos, acá el Señor Jesús nos trae una enseñanza y una palabra muy importante para la vida de los discípulos. Sobre todo los discípulos. Diga conmigo, discípulos. Porque ellos tenían que comprender. ¿Y qué es lo que tenían que comprender? El yo soy. Cuando el yo soy está presente, hermanos, no hay por qué temer. Por eso Él les dijo, yo soy, no temáis. Si yo soy está presente, no tienes por qué tener temor, miedo, pánico, terror, angustia, ¿verdad? Muchas formas podríamos expresar esa palabra. Ahora, pero esta palabra también es importante en nuestro tiempo hoy, porque hoy por hoy hay muchas razones por las cuales la gente comienza también a tener temor, comienza a tener miedo. Vemos las noticias, ¿y qué es lo que vemos en las noticias? Corrupción, delincuencia, inseguridad, cosas como esas, ¿verdad? Todo lo malo. Nos enteramos de cosas que pasan alrededor nuestro, el vecino de al frente, la señora de la tienda, fulano, mengano, sutano, etano, ¿verdad? Existe un miedo al fracaso que también trae temor en la vida de mucha gente, o simplemente no saber lo que va a pasar en el futuro también trae temor, sobre todo cuando hay dificultades. Sobre todo cuando hay dificultades. Cuando viene alguien y le da un diagnóstico que no espera, que ni siquiera se lo imaginaba, ni siquiera tenía la mínima idea de que algo así le podría ocurrir a esa persona. ¿Me dejo entender, verdad? Estoy viendo cómo el temor, estoy tratando de mostrar cómo el temor invade a la vida de la persona. Y sobre todo, ¿no? Hay mucha gente que le tiene miedo, temor y terror a la muerte. Ojo, no estamos diciendo que la muerte sea algo, la muerte es dolorosa cuando una persona parte, pero es interesante que la gente que está preparada para morir, está preparada para vivir. Pero la gente que no está preparada para morir,
se aterroriza y esto puede invadir también a la persona. Si yo le digo a una persona, oye, no tengas miedo, ¿acaso el miedo va a desaparecer de esa persona? No, no desaparece porque uno le dice. Si ves a una persona con cáncer de repente, que le han dicho, o con un diagnóstico que le han hecho, y yo le digo, oye, tranquilo, no tengas miedo, ¿le ayudaré en algo? No le va a ayudar, a menos que yo tenga la palabra correcta para su vida. Ahora, nosotros podemos ver en este cuadro real que el Señor Jesús no solamente Él se limita a decir, porque no fue cualquiera quien dijo, no temáis. No me lo dijo mi vecino, no me lo dijo mi amigo, no me lo dijo la persona que conozco, lo dijo el Señor Jesús. Él dijo, no temáis. ¿Saben por qué? Porque el problema real de la humanidad no es lo que se ve. ¿Me dejo entender? No es la circunstancia, no es la inseguridad. O sea, eso es una manifestación del problema. El problema real es que ellos están ausentados por algo. ¿Saben por qué están asustados? Volviendo a la barca. ¿Saben por qué están asustados? Por la ausencia de Dios. Cuando Dios está ausente en la vida de las personas, entonces el temor, el terror, el miedo entra y comienza a apoderarse de esa persona. Cuando entra el miedo, el temor y en algunos casos el terror, no saben qué hacer. No saben qué hacer, se sienten solos y empiezan a entrar en un punto de desesperación. Ahora, cuando yo dejo de confiar en Dios y comienzo a prestar más atención a mis problemas, a mis circunstancias, aunque estas pueden ser muy graves, aunque estas pueden ser muy fuertes, entonces el temor comienza a tomar lugar en la vida de la persona. ¿Me dejo entender? Amén. Es importante esto, porque el propósito del pasaje de hoy es poder entender y poder eliminar el origen del miedo. Porque el miedo tiene un origen, tiene una raíz y una razón de estar. Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy, no temáis. Pero ¿cuál es el problema de aquellas personas que no conocen a Dios? Primero que nada, es decir, los no creyentes. ¿Cómo reaccionan ante las circunstancias? La mayoría de ellos, los no creyentes, tienen esa dificultad de temor porque caminan bajo su propia cuenta. Ellos caminan bajo su propio criterio. Los no creyentes, por causa de su destino, están condenados a tener miedo, a sufrir temor, a tener terror, a tener angustia. ¿Por qué? Porque no saben lo que va a pasar adelante. No estoy diciendo que el creyente sepa lo que va a pasar adelante, porque no somos adivinos. Pero hay una paz y hay una tranquilidad en la vida del creyente. Pero la persona cuando no cree, en realidad, y no tiene a Dios en su vida, en realidad está en un punto de desesperación. No sabe qué hacer y no conoce la salida. Eso, los no creyentes por causa de su destino están condenados, pero los creyentes hemos sido rescatados del poder del problema del pecado original, hemos sido rescatados de nuestro destino. Vamos a comprender un poquito más profundo esto. ¿Amén? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a Romanos 8:15, por favor. Y en Romanos 8:15, la palabra acá nos va a hablar acerca de lo que estaba pasando. Quiero que piense en la barca y quiero que piense en las diferentes circunstancias por las que nosotros hemos pasado. Dice en Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez, ¿cómo? ¿Cómo? En temor. O sea que el espíritu de esclavitud hace que una persona esté en temor. ¿Y qué es ese espíritu? ¿De dónde proviene ese espíritu? Proviene del mundo, proviene del diablo, de Satanás. Sino que habéis recibido, ¿qué cosa? El espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre.
¿Qué es lo que debemos entender en este pasaje? ¿Qué es lo que usted y yo debemos aprender a mirar en este pasaje? ¿Lo que nos está enseñando? Primero, para el creyente, que ya no somos esclavos. Porque el temor es esclavizante. Pero no solamente es esclavizante, sino que el temor es un espíritu que pertenece a este mundo. Pertenece al dominio de este mundo que lo que busca es tener cautivo y esclava a la gente. Primero, tenemos que entender que ya no somos esclavos, porque es la esclavitud del pecado la que hace que la gente viva en temor. Porque para esta persona su futuro es incierto, porque vive como un huérfano espiritualmente en el mundo. Un no creyente va a estar aterrorizado ante las diferentes situaciones, y tiene por qué. Tiene por qué estar aterrorizado. Tiene por qué estar en temor. Porque es huérfano espiritualmente. Lo otro que tenemos que ver es que hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual ahora la Biblia dice que somos hijos. Y por este espíritu de adopción, la Biblia dice que ahora podemos clamar Abba Padre. Abba Padre es una palabra que significa papito, papito lindo, como tú lo quieras llamar, pero la traducción es Padre mío querido. Amén. Padre mío querido. ¿Y qué denota la palabra Abba, traduciéndola del original? Denota la relación, escúchame bien, denota la relación que existe entre un padre y su hijo. Y esta relación reposa en la confianza que existe en ambos. Reposa en el respeto que hay, el cuidado, la responsabilidad, el cariño y el conocimiento de que el hijo está sostenido en buenas manos, pues está en las manos del padre. Sabe que el padre nunca le va a abandonar, sino que le cuida con amor. Pastor, ¿todo eso denota la palabra Abba? Sí, porque no estamos hablando solamente de palabras, de decir papito querido, estamos hablando de una relación, de un vínculo relacional, y esa palabra es el producto, diga conmigo, es el producto de una relación. La palabra Abba es el producto de una relación donde el padre no está distante, sino que sostiene al hijo, y que ambos son conscientes de esa presencia, tanto el padre como el hijo. Pero sin embargo, este mismo pasaje nos hace ver, hablando de Romanos 8:15, que la gente en el mundo tiene, ¿qué tipo de espíritu tiene? De esclavitud. Es importante nosotros poder entender esto, porque en el mundo existe un espíritu de esclavitud. ¿Y qué hace ese espíritu de esclavitud? Hace que la gente esté como contenta, feliz, sonriente, con miedo, con temor. Paraliza a la gente. Es cierto. ¿Pero por qué están así? Porque ellos no pueden escapar de su destino. Estoy hablando, cuando digo ellos, es cuando ellos tratan de hacerlo por su propia cuenta, por su propia forma, su propia manera. No pueden, a menos que Dios aparezca en medio de sus vidas. No pueden. Están atados y sujetos a ese espíritu por el cual el diablo los está engañando y los mantiene sujetos constantemente. Ellos no tienen más remedio que tener miedo. Van a tratar de recurrir a todos los medios posibles para salir de esa situación. Van a buscar todas las formas posibles de solución a su problema, pero siempre desde su criterio y desde su óptica. Pero estas son formas humanas, terapias, ayudas, consejos, decisiones. Ellos no tienen más remedio que tener miedo, porque están atrapados en la angustia. Ahora, ellos no saben cómo resolver los problemas que tiene el mundo,
Porque ellos no saben ni conocen cuál es el origen del problema. ¿Cuál es el origen del problema? ¿El miedo? ¿El miedo era el origen? ¿O es un espíritu de esclavitud? Es el espíritu de esclavitud. ¿Quién provee ese espíritu? ¿Diablo, Satanás? La Biblia es clara en eso. La Biblia nos enseña que ese espíritu de esclavitud, ¿cuándo entró al mundo? Entró en Adán. ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Acaso Dios no sabe dónde está Adán? ¿Acaso a Dios le sorprendió o tenía que buscar a Adán? Adán, ¿dónde está Adán? Adán, ¿está jugando a las escondidas? No. Él sabía dónde estaba, pero Dios quería que Adán se dé cuenta de su condición. Como hoy Dios quiere que nosotros nos demos cuenta de nuestra condición en nuestro caminar diario. Porque no se trata de solamente cantar, alabar, lo cual es extraordinariamente importante, pero lo que habíamos leído en Juan 8:28, les dijo Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Tenemos que experimentar esa verdad, la verdad del yo soy en nuestras vidas. Hermanos, el Evangelio tiene que funcionar para mi propia vida primero. Si no, va a causar frustración. Si no funciona para nosotros, puede funcionar para alguien más. Y Dios quiere que esto funcione en nuestras vidas, porque es su evangelio. Él es la respuesta para el problema de la humanidad. Entonces, ellos no saben resolver los problemas que tienen. Estamos hablando de la gente del mundo, porque no saben ni conocen cuál es el origen del problema. Pero tú conoces cuál es el origen del problema, ¿o no? ¿Conoces o no conoces cuál es el origen del problema? El origen del problema del mundo, ¿cuál es? Es el espíritu de esclavitud, ese espíritu de desobediencia que entra a la vida del hombre por causa del pecado. Y es el espíritu que tiene atrapada a la gente del mundo, no a los hijos de Dios. Por eso es que la Biblia dice claramente que ustedes, dice, no han recibido el espíritu de esclavitud. ¿Qué es lo que dice? Voy a regresar ahí. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos. Entonces, ¿cuál es la respuesta para nosotros? El clamor. Es clamar a tu Padre, saber quién eres tú y con quién estás tú. El diablo lo sabe, pero muchos creyentes no saben. No saben quiénes son ellos y tampoco saben con quién están. No estoy hablando de que, no, pero si Dios está conmigo, sí, de palabras podemos decirlo, pero en los hechos, en las acciones, en nuestro diario caminar, ¿cómo es que nosotros reaccionamos? ¿Cómo es que nosotros caminamos cuando viene una dificultad? Cuando nos enteramos de una noticia, cuando nos dan un diagnóstico. ¿Tenemos miedo a la muerte? ¿Deberíamos? ¿Deberíamos tenerle miedo a la muerte? El apóstol Pablo dijo que para los creyentes la muerte era ganancia. Para los creyentes. ¿Por qué? Él mismo decía, yo no sé si estar vivo o estar muerto, porque si estoy vivo, para la gloria de Dios es, y si estoy muerto, ya estoy con Él. Gloria a Dios, ya estoy con Él. Pero nos angustiamos y podemos aferrarnos a muchas cosas, porque por falta de entender lo que Dios tiene. Entonces, en el mundo la gente está atrapada bajo la corriente de este mundo. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que los somete a esa corriente. Los somete y ellos no pueden hacer nada. ¿Te imaginas estar en una corriente y metido en esa corriente? Por más que nades en contra de la corriente, no vas a poder salir. Porque estás dentro de la corriente. Vas a irte al costado, pero es parte de la corriente. Y te puedes ir más allá, pero estás dentro de la corriente. Y es como el mundo se mueve porque no conoce el origen del problema. ¿Y el origen del problema del hombre es físico o es espiritual? Es espiritual. Entonces, la Biblia dice que ellos, hablando del mundo, ellos han recibido
¿Qué han recibido? Un espíritu de esclavitud que no los deja disfrutar de la vida. Ellos simplemente están atrapados. ¿Pueden hacer algo? No pueden, porque el hombre está muerto espiritualmente. Un muerto puede escoger, puede decidir, porque está muerto. Tú le puedes decir a un muerto: oye, anda, compra. Como mucha gente pretende cambiar de la noche a la mañana. ¿Y pueden hacerlo? ¿Por qué? Porque están atrapados en el sistema, en la corriente de este mundo. Por eso es que nosotros debemos entender que si somos hijos de Dios, hemos recibido ¿qué cosa? El espíritu de adopción, que es el espíritu de vida. ¿Quieren ver? Vamos a ver esto graficado en un ejemplo, que a mí me encanta. Hay tantos ejemplos en la Biblia, pero yo escogí el de David. Amén. La vida de David. Y vamos a ir a 1 Samuel capítulo 17. Y probablemente yo voy a estar leyendo salteado, pero allá adelante tienen las notas, así que voy a comenzar con voy a leer primero el verso 4, luego el 8, el 9 y el 10. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Verso 8. Y se paró y dio voces a los escuadrones, ¿de quién? De Israel. Lo tienen ahí, ¿verdad? En el verso 8. Diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. En la versión 95 dice: nosotros seremos vuestros esclavos. Y si pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: oh, y yo, así, con esa arrogancia. Porque el mundo es arrogante porque no sabe con quién trata. Bueno, sí lo sabe, pero el creyente o la persona que está delante de él muchas veces no sabe con quién está tratando. Entonces, y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dale un hombre para que pelee conmigo. Dale uno, a cualquiera, que venga. ¿A quién desafió Goliat? Hoy nosotros sabemos que él desafió a Dios. Pero cuando nosotros tenemos problemas, ¿quién es desafiado? A veces pensamos que somos nosotros los desafiados, porque no tenemos clara nuestra identidad y tenemos que tenerla bien clara. Hermanos, solamente podía enfrentar a este gigante, a este Goliat, alguien que tenía un espíritu diferente. Enfrentar a este gigante solamente podía hacerlo alguien con un espíritu diferente. La pregunta es: ¿tenemos un espíritu diferente? Por supuesto que sí. Amén. ¿Tenemos un espíritu diferente? Claro que sí, porque el Espíritu de Dios mora en mí. El Espíritu de Dios mora en ti. Yo tengo un espíritu diferente. Tú tienes un espíritu diferente. Amén. ¿Me está entendiendo, verdad? Solamente alguien que tiene el Espíritu de Dios, que vive y mora con Él. Solamente alguien que en la intimidad de su Dios ya sabe lo que es el Abba Padre. Alguien que tiene una relación padre a hijo. Alguien que sabe que como hijo está sostenido en buenas manos y que sabe que su padre nunca le va a abandonar, sino que está al cuidado de él. Alguien con un espíritu diferente. No puede desafiar a Goliat, alguien que tiene un espíritu de esclavo. ¿Puede alguien que tiene un espíritu de esclavo desafiar a Goliat? Vamos a verlo. Verso 11 de 1 Samuel 17. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron. ¿Y qué dice? Tuvieron gran miedo. ¿Por qué se turbaron? ¿Qué pasó con ellos? ¿El Espíritu de Dios estaba con ellos? Porque, hermanos, cuando el Espíritu de Dios está en una persona, se nota. Amén. Había un espíritu diferente en David y había otro espíritu en ellos.
Porque acá dice que Saúl y todo Israel, cuando escucharon las palabras del filisteo, se turbaron. Oh, ¿se acuerdan del chavo? Le dio la chiripiorca, ¿no? Hermanos, se turbaron. Tuvieron gran miedo. Y hemos visto que el miedo, ¿qué cosa es? Es la ausencia de Dios en la vida de una persona. ¿Por qué? Porque cuando Adán fue cortada su relación con Dios, ¿qué ocurrió? Vino el temor, vino el miedo a poseerlo. Tuve miedo y me escondí. ¿Qué clase de espíritu tenía el rey Saúl y el resto del pueblo de Israel? ¿Tenían un espíritu de adopción, de hijos? ¿Se reconocían a sí mismos como hijos de Dios? ¿O tenían un espíritu de esclavitud en sus vidas? Eran esclavos. Eran pueblo de Dios, pero en su mente eran pueblo de Dios, pero en su corazón estaban esclavos. Porque ante las circunstancias, ante las adversidades, comienzan a someterse al gigante. Hermano, no importa si tiene 20 metros el gigante. ¿Y qué si el gigante me mata? Me mató, pues, estoy con el Señor. Pero no era el plan de Dios. El plan de Dios era que se glorifique Él, el Señor, que se glorifique en la vida de David. No para que digan, uy, David, tremendo David, lo que ha hecho David, las hazañas de David. No era David, es el Dios que está con David. Siempre ha sido así. Siempre es Él el que tiene que ser exaltado. Él es el yo soy. Él es el que nos acompaña. Verso 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo ¿por cuánto tiempo? 40 días. Hermano, 40 siempre es un número de prueba en la Biblia. 40 días, el ayuno de Jesús, 40 días, 40 años en el desierto, el pueblo de Dios. 40 años también le tomó a Moisés, a Moisés, sacar todo ese formato que tenía en su cabeza. Un formato viejo. 40 años pasaron. 40 es un número importante, pero 40 es un número donde Dios está trabajando. Amén. Dios está tratando con nuestras vidas. ¿Lo crees? Amén. Así es. Dios está tratando contigo, Dios está tratando conmigo. No, el pastor debe estar happy, feliz, todo el día sonríe. Hermano, el pastor también tiene dificultades. El pastor también tiene problemas, el pastor también tiene una familia, el pastor también tiene asuntos. El pastor también tiene tentaciones. Amén. ¿Estamos claros? Amén. Entonces, lo hizo por 40 días. Esta es la manera en la que opera Satanás en la vida de la gente. Esta es la manera en la que opera Satanás en la vida de la gente que vive sin Dios. No tienen esperanza, están en angustia y están en sufrimiento. Pero ellos pueden clamar. Si entienden Romanos 8:15, ellos podrían clamar, pero no lo hacen. ¿Por qué no lo hacen? Porque no lo entienden. Verso 24, 1 Samuel 17, sigo leyendo. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, ¿qué dice? Huían de su presencia. ¿Qué es lo que pasa? Cuando comienzan a pensar en el problema, peor todavía se pone la gente. Tengo este problema, ¿no? Y quieren escapar, no saben qué hacer. Veían a aquel hombre y huían de su presencia, y ¿qué dice? Y tenían gran temor. Lo que pasa es que muchas veces nosotros le prestamos mucha atención al problema, a la dificultad, a la situación, y lo peor que podemos hacer es meditar en ello, pensar en ello, en vez de pensar en lo grande que es nuestro Dios y Señor, ¿cómo lo harás? No sé, pero sé que lo vas a hacer. Parece que fuera, este es un sinvergüenza. No, no eres un sinvergüenza.
Estás confiado, pero tampoco estás quieto, estás expectante. Están buscando respuesta para su mal, muchas veces, porque como comienzan a meditar en el problema, este parece aún más grande y peor todavía se angustian. Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién está hablando acá? David. Un espíritu diferente. ¿Amén? ¿Qué tipo de espíritu tiene él? De adopción. Porque él es un hijo. Amén. Él es un hijo. Pero si esta persona, sin conocer a Dios, lo busca, ¿sabe lo que Dios va a hacer? Dios va a enviar a su lado a alguien con la autoridad suya, porque los hijos de Dios tienen un espíritu diferente que la gente del mundo no lo entiende. Veamos el caso de David y cómo lo vieron sus hermanos a David, uno de sus hermanos. Verso 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. ¿Por qué se encendió en ira? Porque no conoce el espíritu que tiene David, ni tampoco él conoce el espíritu que él mismo tiene, el espíritu que a él lo posee. Y dijo: ¿para qué has descendido acá? Diablo mentiroso, ¿no? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Le quiso dar en el bobo, ¿no? O sea, el diablo mentiroso se hace pasar como que está preocupado, ¿no? ¿Con quién has dejado esas ovejitas perdidas que te deben estar esperando? ¿Qué haces acá? Y le dice: yo conozco tu soberbia. Miren cómo los altibajos. Observemos la comunicación. Yo conozco tu soberbia, le dice, y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. ¿Sabe por qué este hermano miraba así las cosas? Porque él tenía un espíritu distinto al de David. David tenía un espíritu diferente. Y en el mundo juzga según la apariencia y según las obras que ve, según lo que se muestra. El mundo juzga de acuerdo a la perspectiva natural. Así juzga el mundo. Pero quien está detrás del mundo, ¿quién es? Satanás. ¿Es evidente acá que él está metiendo acá sus palabras en él o no? Claro que es evidente, porque está diciendo: y esas ovejitas, ¿no? ¿Cómo las has dejado? O sea, por un lado, y que has venido, yo conozco tu soberbia y esto. La gente que no entiende al creyente, lo tilda de soberbio. Este es un creído, es una creída. Porque los cristianos andan contentos, andan confiados, andan tranquilos. Y la gente, si no te ve como loco, te ve como soberbio. Así es. Pero como vemos una vez más, David tenía en sí mismo un espíritu distinto. Verso 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Un chiquito. Le está diciendo que te voy a defender, rey, no te preocupes. Un chibolito, un guambrillo, 17 años por lo menos. Miren, escuchen lo que dice en el 33. Dijo Saúl a David. Observemos la palabra, por favor. No podrás tú ir contra aquel filisteo. No podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. ¿A qué apeló? ¿A qué apeló? Apeló a sus ojos, a lo que él veía. Apeló a las circunstancias, apeló a la apariencia. Pero hermano, no importa si eres chiquito, eres grande. Importa quién está contigo. Nada más. Nada más. That's all. Eso es todo. Lo dije bien, ¿verdad? Es todo.
Solo importa quién está contigo, nada más. David respondió a Saúl: bueno, ya que este no tiene fe, yo voy a administrarlo. Y comienza a contarle, le dice: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, de Isaí, ¿verdad? Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de la boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¡Pum! Muerto está. 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. No importa lo que se levante, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, la palabra, no se tenga temor, incircunciso significa sin pacto, sin Dios. Este filisteo sin Dios, y en realidad usado por Satanás, será como uno de ellos, es decir, como el león, como el oso. Así como el león y el oso se atrevió a levantarse contra mí, yo lo tuve que matar, les tuve que dar vuelta, pues. Y es verdad. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. ¿Tenía un espíritu diferente? ¿Qué tipo de espíritu tenía? ¿De esclavitud o de adopción? ¿O de hijo? De hijo. Tenía un espíritu de hijo. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué espíritu? Yo sé que tú me vas a decir, y yo sé que tú tienes el espíritu de Dios. Pero hermanos, ¿cómo nos estamos comportando ante las diferentes adversidades, circunstancias, las noticias que estamos recibiendo? A veces nos desmoralizamos por cosas menores que estas. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David. ¿Cómo lo dejó a Saúl? La administración fue espiritual, pues, porque él entró y primero Saúl le dijo: no, tú no vas a poder, él es un gigante, tú eres pequeño, tú eres muchacho, tú eres nuevo en esto. Él está entrenado desde su juventud. La sabiduría humana, el criterio humano, la soberbia humana. Pero ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo David? Tuvo que ministrarlo. Vamos a ministrar al rey. Vamos, rey. Y él comenzó a explicarle quién era David. ¿Le explicó quién era David? ¿O con quién estaba David? ¿Con quién estaba David? Lo más importante. Lo más importante. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí, verso 45 estoy leyendo ahora. Tú vienes a mí, le dice, con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. 46. Jehová te entregará hoy en mi mano problema, circunstancia, situación, y yo te venceré. Hermanos, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y te daré hoy y daré hoy los cuerpos de los filisteos, o sea, no solamente tú y todos los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Les voy a dar de comer hoy día, manjar van a comer, carne fresca, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Hermanos, cuando viene un problema a nosotros, ¿para qué es? Para que el mundo sepa que hay un Dios en tu vida. ¿O no? ¿O para qué es? Siempre es para glorificar a Dios, exacto. Siempre, siempre. Verso 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza. Amén. No es con tus fuerzas, no es con tu criterio, no es con tu forma, no es como a ti te parece, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. La victoria es nuestra, pero ¿para quién es? ¿Qué clase de espíritu
es el que debemos tener, o es el que tenemos. Amén. ¿Por qué tenemos que retroceder a un espíritu antiguo, a un espíritu de esclavitud y de muerte, de temor, de mentira? Nosotros somos hijos de Dios, no tenemos nada que temer. Primero que nada, porque la vida y la muerte están en las manos ¿de quién? De Dios, del Padre, de Dios. La vida y la muerte están en las manos de Él. Entonces, ¿tengo por qué temer? Entonces, ¿por qué un creyente, un hijo de Dios, tiene que tener miedo? El temor es porque muchas veces la gente el creyente no sabe. Yo puedo entender el temor, o podemos entender el temor afuera, en la gente que no es creyente, porque ellos no tienen opción. Y a pesar de eso se levantan, a pesar de eso buscan, indagan. David sabía dónde estaba su ancla, su esperanza, su salvavidas. Él no tenía temor. ¿Por qué muchos cristianos hoy tienen miedo? Porque no conocen su condición delante de Dios. Aún no han reconocido. Tenemos miedo y mucho temor. Muchas veces probablemente ese temor es a perder cosas. ¿Y por qué podemos tener temor a perder cosas? ¿Saben por qué? Porque muchas veces las cosas naturales y también relacionales, ojo con lo que estamos diciendo, adquieren relevancia o protagonismo en nuestras vidas. Y es verdad que cuestan sacrificio obtenerlas, pero ¿quién te dio aquellas cosas? Si Él quiere, tienes, y si Él no quiere, no tienes. Pero Él es un Padre que ama, así que Él no te va a dejar que sufras, pero sí quiere mostrarte cosas y sí quiere enseñarte cosas. ¿Por qué es importante entender esto? Porque el Señor Jesús nos enseña en su palabra: donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Eso está en Mateo 6:21. Donde está tu tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Por qué mucha gente tiene temor? ¿Por qué el joven rico se fue? Cuando Jesús le dijo: ahora vende todo lo que tienes, ven tú y sígueme. Y se fue triste porque sus posesiones eran muchas. ¿Dónde estaba su esperanza, su ancla? En las riquezas. Estaba anclada, su mirada estaba anclada en la vida. Escuchaba el testimonio de una persona el día sábado. Escuchaba el testimonio de una persona que había hecho de todo para vivir una mejor vida, y parte de lo que hizo fue vender un terreno, una casa que tenía, que la vendió por una buena cantidad de dinero, en varios millones bueno, no voy a mencionar dólares o soles, pero era una buena cantidad. ¿Y saben? A los 2 meses le detectan cáncer. Y diciendo a la persona: yo no entiendo. Si lo que yo quiero es vivir una mejor vida, ahora yo ya estaba dispuesto a disfrutar de la vida, a disfrutar con mi familia, a hacer esto, a hacer aquello, a hacer lo otro, a darme un descanso. ¿Cómo ves eso? ¿Justo o injusto? Naturalmente injusto. Pero Dios conoce el corazón de los hombres. Y probablemente esta noticia que le han dado sea para glorificar a Dios. Y si no es así, pero si Cristo entra a la vida de esa persona, Dios ya estará glorificado. ¿Me dejo entender? Amén. Cuando nosotros tenemos nuestro tesoro en algo, en alguien, esto se convierte en una puerta abierta para que el enemigo introduzca su espíritu de esclavitud en nosotros. Dios es el Señor de todo o nada. Amén. ¿Por qué es que Dios le dio a Abraham a un hijo, Isaac? ¿Y por qué es que Dios luego le pide a su hijo? ¿Se ha puesto a pensar? Si Dios mismo le había dicho: en él vas a tener descendencia, en él vas a tener todo el futuro,
todo lo que te he prometido, las promesas que Dios le dio a Abraham, y luego le pide a su hijo. ¿Por qué se lo pidió? ¿Para probar su corazón? Sí, pero para evitar la idolatría en él. Porque Dios es Señor de todo, o no es Señor de nada. Amén. Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. A veces queremos aferrarnos a cosas materiales y debemos tener cuidado porque estas pueden reemplazar el lugar de Dios. ¿Dónde está nuestro valor? Realmente en Dios. No en las cosas que tenemos, pero a veces la familia también puede ser. Apreciamos, nuestra familia es súper importante, es lo que más amamos. Y Dios también nos ama, a nosotros y a nuestras familias. Pero no nos equivoquemos. Porque Dios tiene que ser el primer lugar en nuestras vidas. La gente del mundo no tiene opción. Ellos están desamparados porque tienen el espíritu del mundo. Un espíritu de esclavitud, como ya lo hemos visto en Romanos 8:15. A menos que Dios llegue a sus vidas, y Dios siempre va a llegar a través de alguien que tiene su espíritu, como lo hizo con Israel. ¿Cuántos días estuvieron? 40 días. El paladín, Goliat, estuvo asusando, estuvo desafiando a los hijos de Dios. ¿Pero estaban solos ellos? No. Había alguien que tenía un espíritu diferente, que Dios lo levantó. Dios va a poner alrededor tuyo gente, y a ti, porque tienes el espíritu de Dios, te va a poner alrededor también de gente que necesita escuchar la palabra, que necesita tener el mensaje correcto en sus vidas. Porque tenemos un espíritu diferente. Y si no es así, asegúrate de tenerlo. Volviendo al texto con el que iniciamos este mensaje. En el verso 18, dice de Juan 6:18, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy, no temáis. Verso 21. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iba. Si Jesús no hubiera entrado a esa barca, no se sabe si ellos hubieran llegado. La ausencia de Dios en la vida de una persona, a pesar de que ellos caminaban con Cristo, siempre va a poner en aprietos. Por eso Jesús le da una palabra muy importante para la vida de los discípulos. Ellos tenían que comprender qué significa que el yo soy está conmigo. El yo soy está conmigo. Amén. El yo soy está contigo. Como David. Amén. Como José. Como Abraham. Como Moisés. Y podemos citar a todos los que aparecen en Hebreos 11, o a todos los hombres de Dios que entienden el mensaje de quién es Cristo. Amén. El yo soy está contigo, así que por lo tanto no temáis. Vamos a orar.